El día de hoy vamos a estar hablando del tema de los ángeles, fundamentalmente. Yo sé que el título de nuestro cartel y de la información ha sido Ángeles y Demonios, pero decidí mejor que todos estos asuntos del mal y demonios, todo eso lo vamos a ver el último con el tema de guerra espiritual, están más conectados, para hacer suficiente énfasis en toda la provisión de amor que tiene el Señor, en el cuidado de sus hijos, que aún pone al servicio de sus hijos ángeles para respaldarnos, cuidarnos, como vamos a ver. Sobre el tema de los ángeles, se dice cantidad de cosas. Creo que ya ha pasado un poco la fiebre, pero porque hace algunos años, unos 8, eso había una fiebre de ángeles, de angelólogos, que decían cantidad de cosas de acuerdo al acercamiento acerca, filosófico generalmente, acerca de este tema. Sobre todo desde el punto de vista de la nueva era, hay unas cosas rarísimas que se dicen con respecto que no tienen ninguna evidencia desde el punto de vista cristiano en la palabra. Por ejemplo, la definición que da la nueva era es una mezcla que toma algunas cositas del cristianismo, pero la envuelve en toda una serie de conceptos que vienen de religiones del misterio, como es, ¿cuál es para ustedes la definición que todos estos grupos han establecido? Dice, un ángel es una función creada por Dios para servir al hombre y al cosmos. Ya uno ya empieza a ver unas cosas raras ahí. Es inferior al hombre en poder. Algunas verdades dicen, es el problema de esas verdades a medias, que son mentiras. Es inferior al hombre en poder y capacidad, dado que carece de la potencia del alma y por tanto no posee libre albedrío. Posee un cuerpo sutil que corresponde al elemento fuego y un espíritu que es la luz de Dios que se refleja a través de él. Eso es lo que la gente piensa en términos de las prácticas de la nueva era y todos sus relacionados con respecto a los ángeles. De una forma popular, las personas a veces, inclusive en las caricaturas, piensan que los ángeles son como unos bebés desnudos, calvos, que tienen alas y tocan arpa y están rodeados de nubes. Esa es otra de las ideas que hay acerca de los ángeles. Es más, dentro de nuestra religiosidad popular existe la creencia para algunos grupos, supuestamente, que los ángeles son familiares muy buenos que murieron y entonces fueron al cielo y se convirtieron en ángeles y el Señor los colocó para cuidarnos. Eso tampoco se relaciona en nada con lo que es el texto bíblico. Otro concepto, y no sé cuántos, en mi caso sí ocurrió, que cuando yo llegué a este mundo, mi mamá y mi abuelita lo primero que hicieron fue colocarle en la cabecera de la cuna una figura que representaba el ángel de la guarda. Fue las primeras oraciones a mí que me enseñaron. La Biblia no habla que existe ángeles de la guarda. Uno le pregunta a varios creyentes y es interesante eso, cómo está metido. Uy, sí, yo tengo un ángel que el Señor me ha dicho. Bueno, por lo menos en la Biblia no dice algo. Y generalmente no dicen casi nada de la apariencia física, porque lo importante más que cómo luce un ángel es lo que el Señor hace a través de ellos, que es lo que vamos a ver en esta mañana. Y muchas veces el texto bíblico muestra en cuanto a la presencia de ángeles como personas que inclusive las personas que estuvieron a su alrededor no se dieron cuenta que eran ángeles. O sea que parece que a veces no lucen tan especiales. ¿Recuerdan el caso de Abraham? Que estaba en un día caluroso y estaba por allá sentado, creo que a la entrada de la tienda, empezó a hacer el sol, estaba ya descansando y llegaron 3 hombres a anunciarles que iban a tener pero él pensó que eran simplemente huéspedes y en términos de
gran amabilidad y alta ética de ser buenos hospedadores en Oriente, pues ahí mismo le dice, Sara, ponte a hacer uno de esos panes maravillosos que tú haces aquí para los invitados, los hizo seguir, los cuidó que se lavaran los pies y todo eso. Y después de un rato fue que estos hombres, él pensó que eran simplemente vecinos que estaban por ahí, extranjeros que estaban de paso, pues les anunciaron que Sara iba a tener un hijo, etcétera, etcétera. En otra ocasión, inclusive en el siguiente capítulo de Génesis 19, Lot estaba por allá en esa ciudad, en Sodoma, y de pronto llegan a su casa dos hombres que igual no sabía que eran ángeles ni nada de eso. Vengan adentro, los atendió y todo eso. Inclusive la gente del pueblo pensaron que eran espías y bueno, se armó, ¿te acuerdan todo ese rollo? Que inclusive tuvieron que los mismos ángeles ayudarles al final, pero ellos no supieron al comienzo que eran ángeles. Como dice Hebreos 13:2, no se olviden de practicar la hospitalidad, pues gracias a ella, sin saberlo, algunos hospedaron ángeles. Parece que no hay algo así muy particular en ello. Pero bueno, ¿quiénes son los ángeles? Por lo menos el texto bíblico muestra tres cosas con respecto a qué son los ángeles. Están en sus bosquejos. En primer lugar, los ángeles son adoradores, son seres creados por Dios que están en constante adoración. Hay muchos pasajes que hablan acerca de esta actividad de los ángeles. Por ejemplo, Hebreos capítulo 1, verso 6 dice, hablando de la obra de Jesucristo, además, al introducir a su primogénito al mundo, Dios dice que lo adoren todos los ángeles de Dios, hablando de Jesús. En la actualidad, donde está Jesús, donde está Dios, hay presencia de ángeles. En el cielo, en la tierra, donde el Señor esté manifestándose, allí está la presencia de ángeles en adoración. En segundo lugar tenemos otro pasaje, Apocalipsis 5, 11 a 12. El escritor de Apocalipsis muestra esa visión del cielo y dice así: luego miré y oí la voz de muchos ángeles que estaban alrededor del trono, de los seres vivientes y los ancianos. El número de ellos eran millares y millares y millones de millones. Cantaban con todas sus fuerzas: digno es el Cordero que ha sido sacrificado de recibir el poder, la riqueza y la sabiduría, la fortaleza y la honra, la gloria y la alabanza. Fundamentalmente son seres creados por Dios que están en constante adoración. En segundo lugar, la Biblia los muestra como guerreros al servicio de Dios para cumplir sus planes. No precisamente tan angelicales como a veces se pintan, sino son seres que Dios lo usa en términos de guerreros con gran capacidad. ¿Se acuerdan? Hay un pasaje en Daniel 10 que él tiene esta visión del cielo, y entonces se le presenta ese ángel en visión y dice: yo venía a auxiliarte a ti, pero demoré un poco porque estaba guerreando con el príncipe de Persia y me tuvo que ayudar Miguel, pero ya llegué aquí. Hay muchos pasajes en el Antiguo Testamento que hablan de ese aspecto. Segunda de Reyes, capítulo 19, verso 35, habla de esa gran capacidad como guerreros. Dice, hablando del pueblo que se estaba poniendo a la obra del Señor, dice: esta misma noche el ángel del Señor salió y mató a 185,000 hombres del campamento asirio. A la mañana siguiente, cuando los demás se levantaron, allí estaban tendidos todos los cadáveres.
una de esas funciones como guerreros. Apocalipsis 2:7, que es el libro del Nuevo Testamento que más habla acerca de ángeles, dice: se desató entonces una guerra en el cielo, Miguel y sus ángeles combatieron al dragón, este y sus ángeles a su vez le hicieron frentes. En primer lugar vemos que los ángeles están adorando al Señor. También cumplen un papel como guerreros. En tercer lugar, como mensajeros de Dios. Es más, literalmente la palabra significa mensajero. Ángel significa mensajero. El Señor ha utilizado muchas veces en su soberanía ángeles para comunicar su voluntad a otras personas, a su pueblo. Encontramos, por ejemplo, a Gedeón en el Antiguo Testamento, Jueces capítulo 6. Pobre Gedeón estaba desanimado, él no creía que el Señor le podía usar para realmente ayudar al pueblo del Señor. Y vino un ángel, dice Jueces 6:12, cuando el ángel del Señor se le apareció a Gedeón y le dijo: el Señor está contigo, guerrero valiente. Obviamente uno de los pasajes que más conocemos y recordamos todos de ese aspecto como mensajero es en Lucas, en capítulo 1, cuando el Señor envía a un ángel a aquella joven, adolescente, virgen, acerca de que iba a tener un hijo y de quién iba a ser ese hijo. Encontramos, por ejemplo, en Lucas 1:30. No tengas miedo, estaba hablando María, Dios te ha concedido su favor. Le dijo el ángel: quedarás encinta y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Y varias veces el Señor utiliza ángeles para comunicar un mensaje que viene de Él, y hay varios textos de la Biblia que hablan al respecto de ello. Los ángeles en general, en nuestro papel con nosotros, están mostrando esa misericordia, ese cuidado, esa especial atención que tiene el Señor de cumplir sus propósitos en nuestras vidas y en el pueblo del Señor, que aún pone a nuestra disposición ángeles para hacer varias cosas, y es lo que vamos a compartir a continuación. Pero exactamente en nuestra vida, ¿qué puede hacer el Señor? A veces, ¿qué hace a través de ángeles? En primer lugar, el Señor nos da dirección. A veces necesitamos, en momentos de suma, digamos, peligro o importancia, la dirección aún a veces viene por ángeles. No sabemos exactamente por qué el Señor utiliza a veces la obra directa del Espíritu Santo, pero a veces ángeles. Y es que a veces somos tan testarudos que creo que necesitamos que el Señor utilice ángeles para decir: es por aquí. Pongamos el mismo caso de José y María. ¿Recuerdan cuando María le contó esa pequeña noticia a José? Dijo: no, mira, José, resulta es que estoy embarazada. ¿Cómo así? Pero si nosotros nada. Yo sí la vi mirando mucho al carnicero. Pues más cosas, le empezó a acusarla así. No, José, mira, es que el hijo que yo espero es del Espíritu Santo. No, pues ahí sí ya era más difícil. Y José, en medio de su respuesta muy humana, lo que iba a hacer era abandonarla, y estaba decidido a abandonarla. Si no es que aparece un ángel en sueños y le dice: José, ojo. Y textualmente dice el texto, pero cuando él estaba considerando hacerlo, abandonarla, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Y allí José entendió y cambió y apoyó, y bueno, conocemos la historia. A veces
En medio de nuestra rebeldía, oscuridad, nuestra testarudez, el Señor, gracias a Dios, utiliza ángeles en presencia o en sueños para decirnos: no es por ahí. Porque somos muy testarudos desde el punto de vista espiritual. El pasaje cumbre en eso. Para mí, la manifestación más que muestra que nuestro Dios es un Dios de mucho humor es el pasaje de Balaam y su burro. ¿Recuerdan? Allá en Números existía un hombre que iba a visitar, estaba yendo hacia Moab con una serie de gobernantes moabitas, y el Señor le quería advertir que no fuera por determinado camino, y él iba con su burrito. ¿Recuerdan la historia? Y el burro sí vio al ángel, y vio un ángel con la espada ahí en el camino. El burro animó, paró, frenó. ¿Y qué hizo Balaam? Pues él no había visto nada, no estaba teniendo un discernimiento espiritual. Dijo: este burro, ¿qué le pasa? Y le daba a ese burro, y el burro no andaba. Sin embargo, él entonces los sacó otra vez del camino y volvió otra vez. Dice que por segunda vez iba a un espacio un poco más estrecho, a ver si Balaam la captaba. Estaba pasando por un matorral estrecho, y el burro otra vez ve el ángel y se frena, y Balaam otra vez, y dele al pobre burrito. Ese Dios se ha denunciado a la Sociedad Protectora de Animales, y le daba al burrito que jale, y aún así pues llegó y lo metió entre los matorrales y siguió, hasta que ya llegó el burro a un sitio donde dice el texto que había dos paredes que ya prácticamente pues, tenía que... Y el ángel se le volvió y se le aparece al burro allí. El burro ya no tuvo más que hacer que ¿qué? Se echó ahí y dijo: no pasó. Y Balaam, dele, y dile que ¿por qué no pasa? Y dele, y ocurre algo sobrenatural. Llega el burro y se voltea y le dice: Balaam, ¿y usted por qué me pega? Es que no ve que está el ángel del Señor. Pero bueno, eso es rarísimo. Pero lo más raro es que Balaam le responde, le dice: pues porque usted no me está haciendo caso. Y en medio de eso dice el texto bíblico que entonces los ojos, espiritualmente hablando, de Balaam se le abrieron y vio al ángel. Entonces ahí sí dijo: oh, pobre burrito. A veces, en medio de esto que es tan pintoresco, esta narración, el Señor a veces tiene que mandar ángeles aún a cerrarnos el camino, porque en medio de nuestra testarudez e ignorancia. Pero cuánto nos ama el Señor. Que aún se toma todos esos detalles para decir que no es por ahí, es por acá donde yo les quiero llevar. El Señor utiliza en la vida de una comunidad, en nuestra vida, en ocasiones, ángeles para guiarnos y dirigirnos. En segundo lugar, muestra que los ángeles, el Señor los pone a nuestro servicio para protegernos. Creo que muchas veces el Señor nos ha protegido. Hemos dicho, creo que ni hemos sido conscientes de cuántas veces ha colocado ángeles a nuestro alrededor para protegernos. Es algo que hace el Señor para que en un mundo como el de hoy, los ángeles tienen bastante trabajo en un mundo como el de hoy. Dice la palabra no habla de que tenemos un ángel guardián, pero que sí hay ángeles guardándonos. Salmo 91 versos 11 y 12 dice: porque Él ordenará que sus ángeles te cuiden en todos
tus caminos. Con sus propias manos te levantarán para que no tropieces con piedra alguna. Que el Señor ponga a estos seres del mundo espiritual a cuidarnos, muestra la gracia que hay. Y en cierta medida la tranquilidad que tenemos de adorar a un Dios como Él. Uno de los pasajes que muestra esto de una forma muy especial es en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos, cuando el apóstol Pedro fue apresado e iba a ser llevado a muerte por Herodes, y un ángel lo libra sobrenaturalmente de la cárcel. Hechos capítulo 12, versos 7 al 8 y versos 11, dice: de repente apareció un ángel del Señor y una luz resplandeció en la celda. Despertó a Pedro con unas palmadas en el costado y le dijo: date prisa, levántate. Las cadenas cayeron de las manos de Pedro. Le dijo además el ángel: vístete y cálzate las sandalias. Así lo hizo, y el ángel añadió: échate la capa encima y sígueme. Versículo después dice: entonces Pedro volvió en sí, como que entendió lo que estaba pasando, dice, y se dijo: ahora estoy completamente seguro de que el Señor ha enviado a su ángel para librarme del poder de Herodes y de todo lo que el pueblo judío esperaba. Gracias a Dios que existe esa protección de nuestro Dios a nuestras vidas, a su obra. Uno de los testimonios que yo tengo más cercanos, por lo menos de una forma de cuidado personal, varios, pero digamos de una forma así grande al estilo como el Antiguo Testamento, es con respecto al Seminario Bíblico de Colombia y la obra que empezaron a hacer los misioneros allí en Medellín a finales de los 50 y comienzos de los 60, donde en muchas ocasiones los religiosos de algunos pueblos se ponían de acuerdo con la gente y iban a las casas o a las iglesias evangélicas a echar piedra y a quemarlas. Cuentan la historia y varios de estos personajes están vivos ahí, como don Jorge Vido, el papá de Hernando Vido, que es el fundador de la iglesia de mi centro. Él daba testimonio que un día llegaron al seminario la policía a decir: bueno, venimos a reforzar la seguridad porque hemos sabido de varios intentos de entrarse al seminario y prenderle candela y acabar con todo lo que hay ahí. Pero Jorge dijo: no, eso no ha pasado. Dijo: sí, hemos visto a la comisaría de policía, como se decía en aquella época, han llegado gente a decir: hemos organizado pequeños ejércitos para ir allá al seminario, pero ellos llegaban y fueron a la policía a poner el denuncio, a decir que las personas que vivían en el seminario tenían un ejército personal muy bien armado y que no parecía ser la policía, por lo tanto eso era ilegal y que venían a denunciarlos. Entonces la policía fue y las autoridades dentro de ellos estaban, mejor decían: nosotros no tenemos ni idea de qué ejército está usted hablando, nosotros no tenemos ni siquiera un portero. El Señor en ocasiones extremas ha utilizado sus ángeles para defender a su pueblo, a ti y a mí, para protegernos. Gracias a Dios, qué bueno ese cariño que el Señor tiene frente a lo que vamos a ver después del mal y todo el poder del mal. Gracias a Dios que hay ángeles cuidando de nosotros y de su pueblo. En último lugar, en tercer lugar, los ángeles ministran a nuestras necesidades. La palabra ministrar literalmente significa sirven, sirven. Solo que dentro de la iglesia cristiana lo utilizamos ese servicio que Dios ordena a favor de su pueblo, de personas.
Ese servicio que tiene que ver con animar, con consolar, con atender a su pueblo. Hebreos 1:14 dice: ¿no son todos los ángeles espíritus dedicados al servicio divino, enviados para ayudar a los que han de heredar la salvación? ¿Quiénes son los que han de heredar la salvación? Nosotros, aquellos que tenemos una relación con el Señor. ¿No son todos los ángeles espíritus dedicados al servicio divino? El Señor Jesús muchas veces fue atendido por ángeles y la Biblia registra algunos. ¿Se acuerdan cuando fue tentado en el desierto después de un largo ayuno? Que el Señor respondió con la palabra. Al terminar eso, dice el texto bíblico, cuando el Señor estaba ya muy débil, pero respondió con la palabra, dice: entonces el diablo lo dejó y unos ángeles acudieron a servirle. Posteriormente, al final de su ministerio, pocas horas antes de ir a la cruz en el huerto de Getsemaní, cuando él estaba realmente afligido por todo lo que tenía que enfrentar, decidió obedecer al Padre, y dice el texto bíblico que entonces se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. A veces, en tu vida, en mi vida, en la vida de una comunidad, el Señor pone ángeles para fortalecer, para cuidar, para animar. Tal vez estás necesitando ese ministerio de un ángel, en una etapa donde no sabes qué hacer en tu vida, en tu matrimonio, donde estás enfrentando tentaciones tremendas, donde te encuentras muy desanimado o cansado o cansada espiritualmente o físicamente. Creo que en ocasiones el Señor ha utilizado ángeles para servirnos. Es parte de ese papel. Gracias a Dios por eso, por ese ministerio de los ángeles. Pero también ninguna exposición acerca de los ángeles sería completa si no también atendemos la realidad que a veces muestra el texto bíblico, de que a veces los ángeles no vienen. Es parte de la realidad. A veces los ángeles no llegan. Me explico. ¿Recuerdan ese pasaje que acabamos de leer del apóstol Pedro, que fue liberado de la cárcel en Hechos capítulo 12? Ese pasaje, saltamos los dos primeros versículos, donde dice que Jacobo o Santiago, el hermano de Jesús, el apóstol también, fue llevado a la prisión por orden de Herodes y fue condenado a muerte de espada. Y dice de una forma muy sucinta: y entonces fue sacrificado a muerte de espada. El primero de los discípulos que murió. Santiago, Santiago, había estado en Hechos capítulo 5 cuando un ángel también se había aparecido, los había librado. Él sabía eso. Yo creo que esa noche cuando Santiago fue llevado preso por orden de Herodes, él dijo: yo creo que el Señor va a mandar un ángel, así como lo mandó la otra vez. Creo que oró por la intervención de un ángel. No durmió en toda la noche y no vio ningún resplandor. Muy temprano, la guardia que envió Herodes para llevarlo le saca de la cárcel. Él tal vez pensó que camino hacia su sacrificio algo iba a aparecer y iba a llegar un ángel pero llegó al sitio de su ejecución
Tal vez le dieron el último chance a Santiago y tal vez le dijeron, mire, ¿sabe qué, Santiago? Niegue todo lo que usted dice, Jesús, y no lo matamos. Muy probablemente él siguió firme y dijo, no, yo sé en quién he creído, sé quién es mi Señor, y fue sacrificado a espada. Y uno se preguntaría, entonces en esa oportunidad ¿no lo libró el Señor? Depende de qué óptica estés usando para ver este hecho. Pero yo creo, en cierta medida el Señor lo libró. ¿Se acuerdan cuando Jesús le dijo a sus discípulos, yo voy y les voy a preparar un lugar y estarán conmigo en la gloria? ¿Saben cuál fue el primero que lo pudo disfrutar? Jacob. Ese Santiago fue el primero que lo disfrutó. El Señor tiene en su sabiduría planes insondables. Los ángeles no están al capricho nuestro, sino están para cumplir la obra del Señor. Sí existe. Gracias a Dios por eso. Que nos ama tanto que los ha puesto al servicio de su obra y para protección y guía nuestra. Pero los planes y su soberanía son superiores. Eso no quiere decir que en nuestra vida, en medio de dificultades, de una forma, con su misericordia el Señor nos visite y nos anime sobrenaturalmente a través de la presencia de ángeles. ¿Por qué no? Si el Señor es el mismo, los ángeles siguen alabando y siguen al servicio del Señor. Él sigue utilizando ángeles hoy. Y eso nos debe dar fortaleza y ánimo en medio de tantos peligros y de tantas batallas que tenemos que vivir. Vamos a ver. Señor nuestro, gracias por tu fidelidad con tus hijos, con tu pueblo, que aún estos seres creados en el cielo para adorarte, tú los has colocado al servicio nuestro, Señor. Gracias. Gracias porque muchas veces nos han, tal vez sin saberlo, dirigido. Nos han mostrado el camino, ¿cuántas veces nos han cerrado puertas que no debemos cruzar? Señor, gracias por ello, por la protección en un mundo violento como este, el saber que donde tú estás presente hay miles de ángeles, tal vez aquí mismo, seguro aquí mismo, y que tú los coloques para nuestra protección. Gracias, Señor. Señor, gracias que también en tu misericordia, en momentos de aflicción, de suma debilidad, hemos sido confortados por ángeles. No estamos hablando de buenos creyentes a nuestro alrededor, sino ángeles que desde el cielo y aquí presentes nos han animado, aliviado en nuestras cargas y sanado tal vez. Gracias por esa protección. Te pedimos que tú nos des mayor sensibilidad a esa obra sobrenatural
en un mundo de tanta culto a la ocupación, a lo material, agradecemos que estamos también rodeados por un mundo espiritual. Señor, te bendecimos. Y también aceptamos tu voluntad cuando, si tú no vienes antes, tú nos llamarás a tu presencia. Señor, gracias por tu cuidado en el caminar diario mientras estamos en tu presencia, Señor. Y gracias por los ángeles que cuidan de nosotros.